Estamos estudiando un resumen de las religiones y de las sectas desde una perspectiva bíblica y evangélica. Este es el tercer estudio de nuestra serie y hoy vamos a ocuparnos del tema las características distintivas de las sectas. Es imposible conocer todas las religiones y todas las sectas del mundo porque hasta donde dicen los expertos, la cuenta ahorita supera los más de 4,000 grupos. Así que es más fácil identificar las características más comunes y típicas de los grupos que se apartan de la verdad para poder reconocer si independientemente del nombre que alguien use para presentarse. Si, por cierto, alguien quiere copia de las notas que aquí mis alumnos están siguiendo para rellenar, entonces puede solicitar su copia digital mediante correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com y con gusto le hacemos llegar su copia para que la imprima y vaya llenando sus espacios mientras tomamos notas. Usted va a tener ahí el bosquejo de los títulos de los temas y usted puede completarlos a su propia discreción. Entonces vamos a nuestras notas de la clase de hoy, que es características de las sectas. Empezamos leyendo aquí en nuestra introducción. Aunque cada secta y cada religión es única, al final todas ellas comparten algunos rasgos comunes. Si somos capaces nosotros de identificar algunos de estos elementos, va a ser mucho más fácil que discernamos si este grupo es o no un grupo o una secta falsa o una iglesia verdadera. Porque a veces se llaman iglesias cristianas o hasta iglesias bíblicas, ¿verdad? Judas también decía ser apóstol de Cristo y no lo era. Así que no nos sintamos mal cuando este fenómeno es difícil de rastrear, pero al menos tenemos unas pistas. ¿Y cuáles son esas pistas? Eso es lo que vamos a descubrir en este estudio. Perfil de una secta. Las características esenciales de un grupo falso. Yo aquí tengo 12 características que he identificado que más o menos son típicas en una secta o en una religión falsa. ¿Están listos? Sí. Voy a leerlas primero todas y luego las vamos a explicar. Primero, tienen un líder carismático. Número 2, tienen una autoridad extrabíblica. Interpretan particularmente la escritura, enseñan herejías, distraen a la gente de Cristo, tienen una actitud mesiánica antagónica, manejan el poder y el control sobre sus adherentes. Algunas de ellas facultan o practican inmoralidades y son motivadas por el lucro y la avaricia. Profetizan en falso. 10 son intransigentes. 11 facilitan el aislamiento de sus seguidores y son extremistas. ¿Listos? Vamos a empezar con la primera de estas 12 características típicas de una secta. Líder carismático. Ahora, no estoy diciendo que tener un líder es malo, pero vamos a ver qué tipo de líder estamos diciendo tipifica al de las sectas. Los líderes, las sectas casi siempre tienen un individuo, una persona con un gran carisma, tanto que la gente se deslumbra, le empieza a mostrar grandes señas de devoción, a veces hasta de adoración. Reclama a esta persona o aparenta desplegar cierto tipo de acceso a Dios, de poder, de unción, como lo quieras llamar, que él, según dice, se lo puede transferir a quien él quiera. Entonces, esta persona ejerce su liderazgo de una manera autoritaria, constituyéndose el representante de Dios en el mundo, a quien se le debe obediencia absoluta e incuestionable. En ocasiones, incluso el líder dice ser Dios o la reencarnación de Cristo. Otros casos, el liderazgo es formado ya por una junta de personas, ya no es un solo individuo, que funciona como el individuo que acabo de describir, pero en conjunto un grupo de personas. El ejemplo más típico de lo que acabo de decir es el movimiento de los testigos de Jehová o los mormones, que empezaron con un individuo, primero Carlos Russell y luego su sucesor y luego el sucesor de su sucesor y después ya fue una junta y ahora ellos son gobernados por una junta de líderes. O el mormonismo lo mismo, empezó con el pseudoprofeta José Smith y después de él empezaron a ser gobernados y hoy por hoy ahora ya tienen una junta apostólica de apóstoles, creo que son 12. Una vez estuve en el templo ahí y hasta tienen las fotos. Y ahí ustedes pueden ver en el YouTube quién es el apóstol de ahorita, el que tiene supuestamente revelaciones directas de Dios. ¿Ok? Entonces, pero el punto es lo mismo, un liderazgo carismático que dice tener acceso a Dios
y ser, digamos que el intermediario de esa revelación y de esa bendición para con las personas. ¿Ok? Muy bien. Y ahí ustedes empiezan a echar volar la imaginación y dicen, sí, como por ejemplo el... exactamente. ¿Verdad? Ok. Ahora, antes de eso, si esa es característica de la secta, entonces, ¿qué es la postura bíblica? ¿Qué es lo que la Biblia dice de este tema? Entonces, si eso es lo que pasa en las sectas, entonces, ¿cómo se supone que es el liderazgo en la verdadera iglesia de Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es el líder de la verdadera iglesia de Dios? Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, exactamente. En la verdadera iglesia, Jesucristo es el único líder que merece devoción, que recibe adoración. Los líderes humanos no son líderes arbitrarios que se constituyen en la autoridad infalible y final, sino que son líderes siempre y cuando cumplan los estándares que la Sagrada Escritura tiene definidos para ellos y cumplan las funciones de ellos. Y cuando no los cumplen, ellos están sujetos a rendir cuentas a todo el cuerpo y a ser destituidos cuando se descalifican. ¿Está claro? Esa es una gran diferencia. Muy bien. Ahora aquí yo tengo toda una lista de ciertas características de las sectas desde una perspectiva secular que el doctor John Hockman, que es profesor de psiquiatría de aquí de la UCLA, en sus clases ha dicho cuáles son, así que ahí ustedes pueden comparar después si quieren, pero pues no me voy a meter en eso porque algunos coinciden y otros no. Nosotros estamos desde una perspectiva bíblica evangélica, cuáles son las características de las sectas. Número 1, un liderazgo carismático. ¿Está claro? Muy bien. Número 2, la fuente de autoridad en las sectas no es la Biblia. Algunas dicen que tienen la Biblia, pero la verdad es que no le hacen caso en la práctica. Pero muchas ni siquiera la Biblia. Sustituyen las escrituras por alguna otra fuente de autoridad, en lugar de la Biblia o por encima de la Biblia. Hay dos tipos. Hay unas que dicen, ¿la Biblia qué es la Biblia? No es nada. Nosotros el Corán. ¿La Biblia qué es la Biblia? Nada. Nosotros el Triquitaca. No, ¿la Biblia qué es la Biblia? No, nada. Para nosotros las Vedas. Así que ellos ni siquiera le dan atención a la Biblia. Pero otros dicen, no, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia y la tradición, ¿verdad? La Biblia es la palabra de Dios. Esta sí. Esta es tradición nomás. Esta es tradición nomás. Ok. Dicen, pero la verdad, esta es la que se impone, ¿me entienden? O la Biblia es la palabra de Dios. Y este es otro testamento de nuestro Señor Jesucristo. Llámese el libro del Mormón, ¿verdad? Otro testamento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como pueden ver, la característica típica número 2 es que las sectas tienen una fuente de autoridad adicional a la Biblia o en lugar de la Biblia. ¿Está claro eso? Muy bien. Entonces, ahí ustedes van a encontrar pues muchos ejemplos. Yo ahí menciono unos por escrito o ya he mencionado otros por acá. ¿Cuál es la postura bíblica? Solo la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Es inspirada por Dios? ¿Sí o no? Ok. ¿Es infalible? ¿Sí o no? ¿Es inerrante? ¿Sí o no? Ok. Esa es la distinción. Yo he platicado con algunos miembros de algunos de los grupos que he mencionado. Una vez estaba con una persona ahí que, no voy a decir su nombre, porque siempre andan en pareja tocando las puertas, repartiendo unas revistas, ¿verdad? Y yo le decía a una persona, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Usted cree que la Biblia es inspirada por Dios? ¿Cómo? ¿Usted cree que la Biblia es inspirada por Dios? Pues sí. ¿Usted cree que su revista es inspirada por Dios? No. Entonces, ¿usted cree que la Biblia es inspirada por Dios? Sí. ¿Y cree que su revista no es inspirada por Dios? Sí. Pues estamos de acuerdo. Entonces, ¿por qué andan repartiendo su revista? Si no es inspirada por Dios, entonces puede tener errores, ¿verdad? Perdón, corrijo, le digo. No puede tener errores. Ha demostrado a lo largo de los años tener muchos errores y ustedes mismos lo han admitido. Entonces, ¿para qué siguen distribuyendo estas revistas que han demostrado a lo largo de los años que tienen errores y vuelven a tener errores y luego se disculpan? Es que es para que entendamos mejor las Escrituras y todo. Pues no, muchas gracias. Mejor
distribuyan las escrituras. Pues sí lo hacemos. Pues no lo hizo, porque cuando usted tocó esta puerta, lo que usted me sacó primero fue su dichosa revista. Y yo le puedo demostrar con muchos ejemplos que su revista ha dicho cosas y después ustedes mismos se desmienten. Si usted estuviera hablando con otra persona y esa persona le dijera a usted, nosotros dijimos esto, pero después descubrimos que estábamos equivocados, y luego nosotros profetizamos esto y descubrimos que estábamos equivocados, ¿cómo le hubiera usted llamado? No, ¿cómo usted le hubiera llamado? La organización de la Torre del Vigía le llama a esos grupos falsos profetas, pero cuando se trata de ellos mismos, dicen que son el siervo fiel de Jehová, que simplemente están corrigiendo sus errores. ¿Puede ver la diferencia? Gracias. Vámonos. Como pueden ver, entonces estar informados, podemos ayudar a veces a las personas a ser conscientes de un doble discurso, que le apliquen ciertas reglas a los otros y no se las aplican a sí mismos. ¿Entienden lo que decimos? ¿Cuál es tu fuente de autoridad? Entonces, la postura bíblica nos enseña una sola cosa. El único que es inspirado por Dios es la Sagrada Escritura. ¿Está claro? Por eso también, una de las cosas más peligrosas que hacemos inconscientemente en grupos evangélicos es la admisión que hay nuevas revelaciones. Solitos nos estamos echando la soga al cuello. Porque al admitir que hay nuevas revelaciones, tendríamos que preguntarnos, ¿de quién vienen esas nuevas revelaciones? Entonces, ¿de quién? ¿De Dios? Entonces, si ustedes reciben nuevas revelaciones, ¿qué crees? ¿También nosotros? También nosotros. Entonces, ¿a qué revelación le vamos a hacer caso? ¿A las que están demostradas, toda la Escritura es inspirada por Dios? ¿O a esas nuevas revelaciones? No, pero es que estas son nuevas, son de Dios, pero no son tan de Dios como las Escrituras, pero son de Dios. Entonces Dios tiene revelaciones de diferentes categorías. Aquí es más Dios y aquí no es tan Dios. Entonces, si es de Dios, tú me dices que es de Dios, entonces está al mismo, porque ni modo que no. ¿Están entendiendo la lógica de lo que estamos diciendo? Esto es muy peligroso, hermanos. Tengan cuidado. Por eso muchas iglesias evangélicas rayan en el sectarismo cuando ponen cualquier revelación al nivel de la Biblia. Porque imagínense yo como pastor, ¿qué van a hacer los que me escuchan cuando yo me paro y digo, hermanos, recibí un rema de Dios? Dios me dijo que te lavas las manos olímpicamente cuando dices eso, porque si Dios te dijo, ¿quién te va a contradecir? Ni modo que yo diga, no, pastor, ahí no. No, es que yo no lo dije. ¿De dónde lo recibí según él? Entonces, ¿a quién te le está revelando? Ese es un perfil sectarista. Él dice que él es el único que tiene acceso a la revelación de Dios y el canal de administrarlo. Por lo tanto, si Dios me lo dijo, entonces nadie tiene posibilidad de cuestionarlo. ¿Ya? Nos atoramos ahí. ¿Comprenden? Y sin tener la intención de tener una secta, estás actuando sectariamente muchas veces. ¿Pero qué? Sí, yo sí tuve una visión. A ver, yo sí tuve una visión. Para todos los que son así, voy a dar una palabra. Muchos hermanos sinceros, voy a dar una palabra. Si Dios les da revelaciones, sueños, profecías o lo que sea, pregúntense sinceramente, ¿este mensaje se compara a las escrituras inspiradas que por 2000 años han demostrado su calibre? Y si no lo tienen, ¿qué caso que yo hable de esto? Si es de Dios y Él me manda decirlo, entonces supone que está en la misma estatura. Y si no, y es de veras de Dios, entonces mejor quédatelo para ti. Tú predica la palabra, porque el evangelio es poder de Dios para salvación.
¿Qué necesidad de hablar experiencias? ¿Te quieres vanagloriar a ti mismo? ¿O quieres exaltar a Cristo y la Escritura? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Claro que Dios puede hacer lo que Él quiera. Nosotros no podemos dictarle a Dios si Él se va a revelar a un sueño o algo a alguien. Pero lo que hacen con esas cosas en el nombre de Dios, comúnmente desvirtúan la posición exaltada de la Escritura. Así que hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Número 3. Característica número 3 de las sectas. Aquellas que sí dicen que usan la Biblia. Las otras pues dicen que no, la Biblia no. O sí, la Biblia, pero acá mejor este. Pero hay otros que dicen, no, la Biblia, la Biblia. Ok. Característica de las sectas bíblicas o cristianas. Sí usan la Biblia, pero la interpretan antojadizamente. O como digo ahí, interpretación particular. Pedro dice en su segunda carta que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Algunas sectas afirman que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y la usan como fuente de autoridad. El problema es que la interpretan de manera arbitraria. Desplazan los principios de la sana interpretación bíblica, universalmente conocidos y aceptados a lo largo de los siglos por el cristianismo bíblico histórico, y lo reemplazan con nuevas reglas de interpretación. ¿Cuáles son esas reglas? No lo sabemos, por eso son nuevas. ¿Cómo vamos a interpretar la Biblia ahora? Como se le ocurre al líder o a la agrupación. ¿Están captando el punto? Sí. Usan la Biblia, pero sacan unas conclusiones que tú dices, ¿y cómo llegaron a esa conclusión? Por ejemplo, hay un grupo por allí que está diciendo, ¿ves esta parábola aquí del Evangelio de según San Mateo, capítulo 25, donde está hablando del siervo fiel y prudente que les da a sus consiervos el alimento a su tiempo? Ok. Ese siervo fiel es la organización de los testigos de Jehová. ¿Perdón? A ver, ¿dónde dice ahí testigos de Jehová? Brooklyn, Nueva York, Sociedad de Torre de Vigía. ¿De dónde? ¿Por qué no dijiste otro? ¿Por qué tiene que ser esa? Una revelación. Oh, pues. Usan terminología bíblica, usan pasajes de la Biblia, pero ¿cómo los interpretan? De manera particular, como a ellos les conviene. ¿Entienden? ¿Cuáles son las reglas del juego? A ver, ¿cómo juegas tú el Monopoly? Dijimos, ¿cómo juegas dominó? ¿Cómo juegas? Pues para que haya juego, pues hay que haber reglas del juego, ¿no? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son las reglas para interpretar la Biblia, señores? Ese es el punto. ¿Son públicas? ¿Son conocidos de todos? ¿Son coherentes? ¿Son consistentes en la aplicación de las reglas de interpretación bíblica? Porque si tú sales con nuevas reglas antojadizas, ahí eso es aguas pantanosas, ¿no? Es como un puente construido sobre el agua con puras maderitas, amarrado ahí con hilo de coser, madera con madera. A ver, trata de cruzarlo y vas a ver cómo empiezas a sentir así todo el... ¿Se ve puente de madera y a la hora de la hora? Es aguas movedizas, casi eso, ¿verdad? No hay solidez. ¿Dónde está la base? ¿Cómo interpretas la Escritura? Entonces, claro, como son reglas nuevas, no van a ser consistentes y en algún punto les va a fallar la interpretación. Entonces, cuando lleguen a ese punto, ¿qué creen que van a hacer? Pues las vuelven a cambiar. Pues ya las cambiaron una vez, pues las volvemos a cambiar. ¿No es cierto? Entonces, interpretaciones antojadizas privadas. Cada vez que me conviene, yo las cambio. Usan la terminología bíblica como... Tú dices, evangelio. Oh, sí, el evangelio. Pero ellos no entienden el evangelio lo mismo que tú. Salvación, no entienden por salvación lo mismo que tú. Terminología bíblica con nuevos significados. ¿Está claro? Así que hay que tener cuidado. Por eso les dije al principio, cuán importante es aclarar los significados de los términos que estás usando. Porque tú crees que estás hablando de lo mismo con la otra persona. Pero resulta que no. ¿Por qué? Porque los han redefinido, los han interpretado de manera novedosa. Cuarta, la postura bíblica. ¿Qué dice la Biblia? Que nadie, ya dije el pasaje que acabamos de ver, nadie tiene la interpretación privada de las Escrituras. Ok, entonces, ¿cómo vamos a interpretar las Escrituras? ¿Quién escogió esas reglas? A ver, porque a mí no me preguntaron.
¿Por qué las tenemos que interpretar así como ustedes dicen? Sectarios protestantes, dirán algunos, ¿no? Bueno, nosotros no inventamos las reglas de interpretación. Nosotros, al igual que cualquier otro, las descubrimos. No es lo mismo inventar el oro que descubrir el oro, ¿verdad? Mucha diferencia, ¿sí o no? ¿Cuesta trabajo descubrir el oro? Sí, pero tú no lo inventaste, tú lo descubriste. Y una vez que lo descubres, puedes probar si es oro o no, pero ya lo descubres. Bueno, nosotros no inventamos las reglas de interpretación de la Biblia. ¿Quién creen que las inventó? En las mismas escrituras nos enseña a interpretar las escrituras. Como lo sabemos, vayan y vean ustedes cómo los profetas interpretan otros libros que ellos no escribieron. Cómo ellos mismos interpretan profecías o pasajes anteriores que escribieron a ellos mismos. Cómo Jesús interpreta la escritura. Cómo los apóstoles interpretan otras escrituras. Esto es la diferencia entre el cristianismo bíblico y otras religiones. Les voy a dar un ejemplo. El Islam, hoy en día mayormente el Islam suní, dicen que el Corán y la Sunna son los escritos inspirados por Dios, ¿ok? Pero si alguna vez lees el Corán, yo no lo he leído en árabe porque para ellos el buen musulmán lo lee en árabe, pero sí en español. Cuando tú leas el Corán, yo lo he estado leyendo para que no me digan ni no me cuenten, ¿ok? El Corán es un libro. Un libro. ¿Cuánto? Un libro. Con muchas suras, más de 100. Así le llaman ellos a sus capítulos. Pero es un libro. La Biblia no es un libro. En español son 66, en hebreo, en griego, dependiendo del idioma, pero al final es el mismo contenido. Son cerca de 40 autores diferentes. El Corán no, el Corán es uno solo. Ellos dicen, ahí está la prueba de que el Corán es la escritura verdadera de Dios, porque no tiene contradicciones. Y pues sí, porque la escribió el mismo Señor, ¿verdad? En el mismo rato. Todas las escribió Mahoma pues antes de su muerte, en el año 632 él muere. Pero la Biblia no es eso. En la Biblia tienes un conjunto, una colección de libros que tardó casi 1500 años en completarse en 3 continentes diferentes, por personas de diferentes estratos académicos, intelectuales, sociales, en diferentes épocas, ocupaciones, que dicen cosas que Dios les dijo a lo largo de siglos y no se contradicen la una con la otra. Allí sí, a ver. Entonces, ¿cómo interpretan ellos escrituras unos contra otros? En cambio acá no está el Corán citando el Corán más para atrás, que porque no, él se sigue derechito. No, pues. Y aún así, tú lees unas cosas y dices, mejor no digo, porque por ahí hay un musulmán y tampoco. Pero la verdad, dicen los musulmanes que la perfección de la verdad es el Corán, que no hay libro como el Corán. Pues solo compárenlos, solo lean los 2 libros y van a notar la diferencia, el calibre de literatura. Una literatura que tiene narrativa histórica, literatura poética, literatura profética, literatura didáctica, literatura legislativa. No, una chulada que es la Biblia, estilos de todo, no. Y vas al Corán y todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Digo, yo no escribí el Corán, pues léanlo, desmiéntanme. Ah, es que es en la Suná donde están los dichos y los hechos de Mahoma. Oh, sí, pues por eso tuvieron que agregar la Suná, porque el Corán no decía nada de asuntos biográficos. ¿Cómo vas a verificar arqueológicamente datos del Islam si no había nada en el Corán? La Biblia es otro mundo, hermanos. La Biblia no es de interpretación privada. Tú ves cómo los mismos autores de la Biblia dicen haber sido inspirados por Dios y cómo cuando dicen que estaban bajo inspiración de Dios, Dios citaba su propia palabra dada anteriormente y cómo lo hacen. Así que haciendo esas observaciones tú puedes ir con mucha atención y cuidado y paciencia identificando los principios de interpretación que la misma Biblia usó para consigo misma. Además, Dios nos ha dado entendimiento y podemos usar criterios de interpretación literaria que usamos para cualquier obra, porque al fin de cuentas también la Biblia es un libro. La Biblia se escribió en un idioma, ¿no? ¿Y saben qué? Una característica común en todos los idiomas, ¿sabes qué es?
gramática. Los idiomas tienen reglas. ¿Qué es una idea completa? ¿Quién realiza la acción? ¿Y cuál es la acción que se realiza? ¿Cuáles son las descripciones del que realiza la acción? ¿Cuáles son las información complementaria de la acción que se realiza? Todo eso es gramática. Hay reglas gramaticales. Por eso hay formas precisas de interpretar la Biblia. Entonces, cuando nosotros interpretamos la Biblia, tomamos en cuenta los principios universalmente aceptados de la hermenéutica, es decir, de la ciencia de interpretación literaria y bíblica. Por ejemplo, interpretamos a la luz del contexto, interpretamos pasajes difíciles a la luz de los pasajes claros. Tomamos en cuenta el género literario, las figuras del lenguaje, la gramática, asuntos particulares de cada uno de los idiomas originales. Todo eso es de conocimiento público. Bueno, para el que quiera ponerse a estudiar. Y toma eso tiempo, ¿verdad? Que es más fácil conocer las reglas del juego para hacer un buen acercamiento al texto o simplemente decir que Dios me habló. Y decir, no, esto significa esto. ¿Sobre qué base? ¿Sobre qué base? ¿Ven? 4. Herejías. Quizás esa es la característica más típica de las sectas. Como resultado de malas interpretaciones, lo que acabamos de decir antes, citas bíblicas fuera de contexto, nuevas revelaciones, las sectas terminan negando doctrinas fundamentales, o las redefinen, o inventan doctrinas falsas para justificar sus creencias o sus conductas. Sus posturas son dogmáticas. ¿Así es o no?, dicen ellos. No toleran cuestionamientos, no están abiertos a revisiones a la luz de la Biblia, interpretada según las reglas de la hermenéutica. ¿Cuál es la postura bíblica? Pues obviamente lo contrario. Si las sectas enseñan inventos de creencias, la Biblia tiene un cuerpo de doctrina. ¿Correcto? La enseñanza fue claramente definida por Dios en las Sagradas Escrituras. No se permite agregar nuevas revelaciones canónicas, es decir, a la colección de escritos inspirados. Además de las que ya tenemos. Y ahí tenemos una cantidad de versículos que no se los voy a citar ahorita a todos porque no tenemos tiempo para eso. 5. ¿Alguien me puede ayudar a darle vuelta a la perilla del aire? Aquí en el otro salón. Está abierto por fuera. 5. Distracción. ¿Cómo que distracción? Característica de las sectas. Ok, ¿quién es la persona humana más importante en la Biblia, en el cristianismo? Jesús. El ser humano más importante es nuestro Señor Jesucristo, ¿correcto? Entonces, característica de las sectas, le van a dar importancia al que sea menos ¿a quién? A distracción. Hacen un énfasis en temas o doctrinas de importancia secundaria para distraer la atención de la gente de aquello que es trascendental, para evadirse de ser confrontados con la verdad. Por ejemplo, los testigos de Jehová discuten que Jesús fue muerto en un madero, un solo palo, no en una cruz, y se enganchan en discusiones de que si fue el patíbulo o no fue el patíbulo, o si fue el madero, o si fue el travesaño, y se gastan allí. Ok, y si murió en un poste, ¿qué? ¿Cuál es el punto? Ok, ya te demostré, Jesús murió en una cruz, no en un poste. ¿Y cuánto tiempo te gastaste en esto? ¿Y qué? ¿A dónde llegaste? Asuntos secundarios. ¿Entienden lo que estamos diciendo? No que no es cielo, que es paraíso. No que cielo, no que paraíso, no que paraíso sobre la tierra, no que los 144,000 allá en el cielo. No, a ver, y te enganchas otra vez en eso. ¿Saben qué es todo eso? Distracción de lo que verdaderamente importa. Dicho en otras palabras, te gastaste 4 reuniones de hora y media cada una y al final te dices, ahí está, ya les comprobé que sí hay cielo. Y no solo hay paraíso aquí sobre la tierra. Bueno, sí hay paraíso sobre la tierra también, pero también cielo. Ahí está, ok. Y ahora, ya por eso ya va a ser salvo, porque ya le demostraste que siempre sí había cielo y no había cielo, y cielos, tierras, y cielos y tierra nueva se juntaron. ¿Y?
Eso va a cambiar en algo su estatus espiritual. Ven cómo los grupos sectarios son expertos en crear controversias y asuntos que son secundarios. Y como nosotros tenemos cierta verdad, bueno, la verdad, fácilmente nos distraemos, nos enganchamos en temas, ¿me entiendes? Porque no mejor le dices, oye, si tú estás seguro que si fallecieras, tú entrarías en el paraíso. Pues no hay paraíso. Ah, no, sí, sí hay. Eso es lo que creemos nosotros. Porque no hay cielo. Por eso te pregunté en el paraíso, porque eso es lo que tú crees. Oye, no, ya, ahora, ¿cómo vamos a tener controversia? No, no seas así, no me andes haciendo estas preguntas, ¿eh? Distracción. ¿Ok? Entonces, los adventistas insisten, no comes carne. Y asuntos dietéticos. Y así nos podemos entretener con muchas cosas. ¿Por qué no se ponen velo ustedes? A ver, ¿por qué no? ¿Por qué andan con pantalón? A ver. ¿Ok? La postura bíblica, ¿en quién está el énfasis? Pablo dice en 2 de Corintios 11, dice que así como la serpiente engañó a Eva, temo, dice Pablo, que los sentidos de ustedes sean extraviados de una sincera y pura devoción a Cristo. Ese es el punto. ¿Entienden lo que decimos? Distracción. La atención centrada en la Biblia es en Cristo, es su obra, el Evangelio, es la primera prioridad del mensaje cristiano. ¿Cuál es la primera prioridad del mensaje cristiano? El Evangelio. Yo no necesito gastarme media hora o una hora discutiendo con un mormón si debe o no debe tomar café. Que tome té, hombre, déjalo. ¿Cuál es la prioridad? Cristo y el Evangelio. Entonces, se distingue entre las doctrinas esenciales y cardinales y las doctrinas secundarias. ¿Entienden? O sea, la Trinidad es una doctrina esencial. Ok, allí sí vamos a platicar. La salvación por gracia y no por obras, ahí sí vamos a platicar. Pero hay otras que son debatibles. Que si el gobierno de la iglesia es congregacional o si es presbiteriano. Ni sabía que se llamaba así, pastor. El gobierno de la iglesia. Que si en algunos casos es justificable el bautismo por aspersión o siempre es por inmersión. Ok, tiene su lugar esos temas, pero no son los prioritarios. Típico de las sectas, distraer la atención. Distraerte. ¿De quién? De Cristo. Del Evangelio. 6. Mesianismo antagónico. Característica número 6. Las sectas insisten en que son los únicos depositarios de la verdad. Que dicen, si no estás con nosotros, estás perdido. ¿Ok? Esa teología del remanente. Nomás nosotros quedamos. Somos el remanente fiel. Para las sectas, los que no están con ellos, están contra de ellos. Se les considera el enemigo, siervos de Satanás. Bueno, ha habido casos que sectas llegan al extremo de las armas. Nosotros contra el mundo. Pregúntenle a Jim Jones. Pregúntenle a David Koresh, ¿verdad? Pregúntenle a Shoko Asahara. ¿Y ese quién es, pastor? Pues investiguen allá lo que hizo ese loco en Japón. Entonces, estas personas creen que ellos son el único grupo de la verdad. Y si es necesario luchar contra el mundo, pues los davidianos, allá en Waco, una vez estuve ahí, no en el rancho de David Koresh, pero ahí estuve en la ciudad y más o menos se ve un rancho, hermanos, así en medio del campo. Y esos empezaron a comprar armas. Sacaron a la gente, vámonos a vivir ahí al rancho. Y ahí estaba el David Koresh enseñándole a la gente, diciendo, ahí viene el fin del mundo, ahí vienen contra nosotros, pero nosotros no nos vamos a dejar del anticristo. Y le empezaron a enseñar a los niños, a las mujeres, cómo usar las armas de alto poder, de calibre y todo. Y pues ya saben lo que pasó, los que tienen más o menos mi edad, que están tan jóvenes todavía, se acordarán de esas noticias que nos tocó vivir todo eso, ¿no?
y no va a ser, por desgracia, el único. Pero tienen esta idea de que ellos son... Bueno, David Koresh decía que él era el nuevo Mesías. Y ustedes ven que todavía hay gente así, ¿verdad? Que reclama ser alguien así. ¿Qué dice la Biblia? Por el contrario, en contra de esa actitud mesiánica antagonista, cualquier persona o grupo que se apegue a la sana doctrina está en la verdad. Si otros siguen a Cristo conforme a las Escrituras, aunque no sean miembros de mi iglesia, están bien. No necesitan ser parte de mi iglesia, de mi religión, de mi denominación, para estar en la verdad. Solo necesitan estar en Cristo conforme a las Escrituras. Porque Jesús dijo, Él es el camino y la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dijo Jesús en su oración. Entonces, no somos el único grupo depositario de la verdad. ¿Está claro? Bueno, Jesús es el único nombre que se nos ha sido dado. Control. Característica de las sectas: técnicas de aislamiento, manipulación y control sobre sus seguidores. ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros no manipulamos a nadie, no medramos, es decir, no traficamos con la verdad engañosamente. Le hablamos a la gente abiertamente y que voluntariamente la gente decida hacer lo que Dios manda. Sin manipulaciones, sin amenazas, sin aislamiento. Segunda de Juan 9 y 10 nos describe el caso de un hombre que evidencia esa actitud sectaria, un tal Diótrefes. ¿Se acuerdan Diótrefes? ¿Diótrefes Martínez? No, se crean. Diótrefes, ¿por qué dijo Diótrefes Floriano, pastor? Ok, Diótrefes Floriano. ¿Qué dice? Dice que el apóstol Juan, de ese tal Diótrefes, que les enviaba hermanos Juan a las iglesias en su nombre y no los recibían. Dice, le envía a unos a este Diótrefes, no los recibe, y a los que los reciben los expulsa de la iglesia. Imagínense. Dice Juan, voy a ir yo a ver si sigue parloteando con... Imagínense, el Diótrefes decía, no, aquí nomás mis chicharrones truenan, aquí yo soy el que manda. No, vas a ver, ya nos dijo el apóstol Juan que va a venir porque no recibiste el hermano que nos mandó otra vez. Échenmelo, ¿qué? ¿Quién es ese señor? No, aquí yo soy el pastor y que no sé qué. ¿Se imaginan? No, hombre, estaba tremendo este señor. Oiga, el pastor que no los reciben. ¿Saben ustedes que hay grupos religiosos que dividen familias? Que están dispuestos a secuestrar hijos o miembros de la familia para evitar que los parientes, por ejemplo, le hagan transfusiones de sangre o ciertos procedimientos porque no los permite su religión. Ellos están dispuestos a quebrar la ley, no les importa separar familias y romper la ley en algunas ocasiones. Esto es algo serio. El control, un apetito de poder. 8, inmoralidad y lucro. No, pues esto, ¿para qué les explico si ya es el pan de cada día, no? La secta da evidencias de tolerancia y consentimiento entre sus líderes. Descubren a uno de sus líderes que está haciendo inmoralidades, ¿qué hacen? Lo justifican, lo defienden a capa y espada. En caso extremo, lo cambian de parroquia. Ay, perdón. Lo mueven de allá para acá y ya, ¿creen que ya? Que la distancia cura los delitos, ¿no? ¿No? Entonces, conductas inmorales, otras veces los que cometen abusos son justificados, escondidos para que no respondan a la justicia civil. Las sectas se apropian de los bienes de los creyentes, congregaciones. Ahí están los hermanitos, junte y junte dinero para comprar su terrenito y luego para comprar los materiales y luego ponen su tiempo libre para construir el edificio, y una vez que construyen, hacen todo el trabajar, hay que ir al registro de la propiedad y registran y le dan la posesión de la propiedad a la religión. Y el día que quiere la religión viene y les dice, ¿saben qué? Ocupamos hacer una transacción, se vendió el templo. Pero, hermanitos, ¿compren otro? A ver, hagan la obra de Dios, ándeles. Empiecen otra vez. ¿En serio? ¿Ustedes creen que me estoy burlando? Infórmense.
infórmense. Entonces, motivos de inmoralidad sexual, de lucro. ¿Verdad? Y después se quejan muchas iglesias que dicen ser evangélicas que por qué los atacan, pero no se fijan lo que están haciendo, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Que busquemos la santidad, ¿verdad? Que denunciemos el error. Hay altos estándares de transparencia y de moralidad en la verdadera iglesia de Cristo. Pablo decía, estoy dispuesto a trabajar, es más, a perder, para guardar mi reputación, que yo no lo hago por avaricia, por codicia. Pero, pues hay que pagar el precio. Siguiente, vámonos rápido porque el tiempo no perdona. Profetizar en falso. Las sectas dan profecías que no se cumplen. Típico. Cristo viene el 31 de mayo del 2011. ¿Qué creen? Nunca llegó. Nunca llegó. Pero ahí estamos los pastores aconsejando personas que están en histeria. Ya va a venir Cristo. Digo, no va a venir. Sácalas del error. Y después no viene. No vino. Ay, Cristo. Ay, Cristo. Es que era en octubre. Se equivocó. No era en mayo, ahora es en octubre. Una y otra vez. Y luego se equivocan y le echan la culpa a alguien, ¿verdad? O se hacen de la vista gorda. Aquí no pasó nada. Hermanitos, ustedes échenle ganas. A ver, espérame tantito, es que esto no es poca cosa. Así funcionan las sectas. ¿Ok? La postura bíblica, clarito, Deuteronomio 13 del 1 al 5, Deuteronomio 18, 22. Si alguien dice que es profeta de Dios, hermanos, y vaticina, o sea, dice que algo se va a cumplir y no se cumple, clarito la Biblia dice, profeta es falso, no se cumplió lo que dijo, es falso. ¿Ustedes creen que Dios le dijo y de siempre no? ¿Dios no pudo cumplir lo que prometió? ¿No? O si el que profetiza, dice Deuteronomio 13, 1 al 5, hermano, si alguien que dice ser profeta se levanta en nombre de Dios y profetiza algo, vaticina que algo va a suceder y después ¿se cumple lo que profetizó? Ándale, no que no. Pero luego de que se cumple, el tal profeta te dice que vayan en pos de otros dioses y que adoren a otro Dios que no es tu Dios. No tendrás temor de él. Ciertamente el tal profeta morirá. O sea, los falsos profetas dicen profecías que no se cumplen. Y aunque se cumplen, si las profecías que anuncian se cumplen, pero al mismo tiempo ellos te enseñan doctrinas contrarias a la Escritura, la Escritura dice, el Señor lo permitió porque te está probando, a ver si vas a ser fiel a la palabra que te di. Entonces tengan cuidado con esos. Ese es un distintivo típico de un grupo sectarista. Profetiza en falso y luego se justifica. O profetiza y aunque se cumpla lo que profetizó, al mismo tiempo te enseña mala doctrina. No tengan temor de eso. Porque Jesús dijo, ¿se acuerdan? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en la respuesta del Señor no lo desmienta, no dice, no es cierto, no profetizas en mi nombre. No les dice eso. No dice, no es cierto, no hiciste milagros en mi nombre. No es cierto, no echaste fuera demonios. No le dice eso. Simplemente les dice, nunca los conocí. Apártense de mí. Hacedores de maldad, dice Reina Valera. Otras dicen hacedores de iniquidad, de anomía, dice el texto griego. O sea, diciendo, mira, mientras hacías todo eso, tú quebrantabas mi perfecta ley. Tú no tenías temor de los mandamientos que dimos. Así que, no, yo no te conozco. Órale. Por eso, aguas con las profecías en falso. Y esto, vaya, que también sucede en muchas iglesias que dicen ser cristianas. Número 10, intransigencia. Muchos adherentes de las sectas están determinados a seguir creyendo que su líder es el hombre de Dios. O en sus creencias, aunque les demuestres con evidencias que uno o ambos están errados. Hermanos, yo a veces ya no pierdo tiempo con ciertos grupos, porque en la mayoría de los casos es pura pérdida de tiempo. Les estás mostrando, una vez le dije a uno,
Dije, oye, mira lo que está haciendo este señor que siguen en tu iglesia. Mira lo que está haciendo. Mira lo que dice en la Biblia. Mira. Y dice, no hables así contra el santo varón. Entonces, bien decían allá mis abuelitas, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Les muestras el error. Mira, ellos profetizaron en 1925, viene Cristo. ¿Qué pasó? Mira, Carlos Russell construyó una casa aquí en el sur de California, cerca de Malibú, para Abraham, Isaac y Jacob, porque según él iba a regresar en 1918. ¿Qué crees? Nunca llegó. Averigua, yo no dije eso. Ustedes tienen los registros. Vendieron la casa. Nunca llegó. Y ahora se hacen que de los que no se acuerdan. Pregúntales a sus ancianos. Te doy una lista de fechas que dieron. Y ahora, como si nada hubiera pasado. ¿Qué pasó? Nada, no pasó nada. ¿Captan el punto? Intransigencia. Muchos adherentes a las sectas entonces siguen creyendo a pesar de las evidencias. ¿Qué dice la Biblia? En las Escrituras nos estimula múltiples veces investigar. ¿No dijo Esdras? De Esdras había propuesto en su corazón inquirir, obedecer y enseñar las Escrituras. ¿Qué es lo primero que hacía Esdras? Investigaba. Los de Berea, ¿qué hacían? Verificar si lo que se les decía era como decían. Investiga. No dice la Escritura, pongan a prueba los espíritus. Los profetas evalúen lo que dicen los otros profetas. ¿Qué nos está diciendo con todo esto? No hay intransigencia, hay apertura a que cuestionen lo que yo estoy enseñando. Como dice el versículo bíblico, el que nada debe, nada teme. No hay versículo bíblico para eso. No. Cuando tú tienes la verdad, tú no tienes nada que temer. ¿Verdad? Que se preocupen los mentirosos. Tú puedes investigar. Es más, Pablo le dijo a los tesalonicenses, en un versículo les dice, no menosprecien las profecías, y en el siguiente les dice, examínenlo todo, retengan lo bueno. Nada de que los profetas son infalibles. No. Vamos a ver qué dice este profetín. A ver, vamos a ver este pastor. Será muy pastor, pero vamos a ver. Aquí tengo yo mi Biblia también. A ver, quiero ver qué me dices, cómo la explicas, cómo la usas. Quiero oír yo eso. Aislamiento, número 11. Las sectas se presentan como una nueva y mejor familia. Esperan que la gente debilite sus lazos familiares y los prefiera a ellos. En casos extremos, los convencen a vivir en comunidades exclusivas para los miembros. Se levantan barreras psicológicas. No le hagas caso a tus papás. No le hagas caso a tus papás. Ellos están bajo el diablo. No les hagas caso. Cosas como esas, ¿no? A veces incluso barreras físicas. Se traen a la gente a sus ranchos, a sus colonias. El caso que acabamos de ver, hay colonias enteras en algunos lugares consagrados para esa religión. Para aislarlas del resto del mundo, supuestamente. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia de la verdadera iglesia? Pues dice que no somos del mundo, pero estamos en el mundo. ¿Entienden eso? Que Dios nos llama al mundo a amar a la gente de este mundo. A servirles, que con buenas obras nosotros los ganemos para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Así que no nos llama Cristo a un aislamiento, sino a una penetración del mundo, de las tinieblas, con la luz del Evangelio. Nunca la Biblia, nunca vamos a ver que Dios nos llame a desintegrar una familia. Dios, al contrario, estimula al cristiano a luchar por su familia todo lo que dependa de él, a mantener la paz, a honrar a sus padres, a luchar por el matrimonio, media vez que se pueda. Nunca es a la desintegración de la familia ni de la sociedad. El cristiano no es del mundo, pero debe estar en el mundo para hacer luz y sal, para ayudar a otros a conocer al Señor. Y por último, de las 12, extremismo. Algunas sectas son extremadamente legales, van de extremo a extremo. Hay sectas que te dicen hasta lo que debes de comer,
cómo te debes vestir, todo, te controlan todo. Legalistas, códigos de conducta, códigos dietéticos, códigos de vestimenta rígidos. Otras, extremo opuesto. Haz lo que quieras. Aquí estamos bajo la gracia. Supuesta gracia incondicional. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia pone un énfasis en el corazón. ¿Qué dice Jesús? Cuando lo critican porque sus discípulos no se lavan las manos antes de comer ritualmente, ¿qué dice? Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las blasfemias, del corazón. Fariseo hipócrita, le dice Jesús, ¿verdad? Limpia primero lo de dentro del vaso y entonces lo de afuera. No es que en la Biblia no se le presta atención a la manera de vestir y cosas como esas, pero ¿dónde está la prioridad? En el interior de la persona. La comida es santificada por la oración cuando se recibe con gratitud a Dios. En Timoteo se nos dice eso, ¿verdad? En los tiempos finales algunos van a apostatar de la fe, oyendo doctrinas de demonios, prohibiendo a los creyentes que se casen y también diciéndoles que se abstengan de alimentos que Dios creó para nosotros. El atuendo es importante en la Biblia, pero no es lo más importante. Dice el refrán, el hábito no hace al monje, ¿verdad? En la Biblia, el atuendo debe ser modesto, una expresión de lo que hay en el interior. Así que no hay extremos, no hay extremismos de un legalismo en las apariencias ni un libertinaje. Hay un balance, estamos en un lugar de gracia y de orden en su debido momento y en su debida prioridad. Bueno, ¿cuántas de estas características necesita cumplir un grupo religioso para que pueda ser considerado sectario? ¿Cuántas? Bueno, a veces con una, nada más niega la Trinidad. Ay, nomás por una, con esa tienes. Niega que la salvación es por gracia, niega que es por la obra perfecta de Cristo, con eso tienes para que te consideremos una secta.